Bienvenidos, queridos hermanos. Con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. En tus manos encomendamos nuestro espíritu. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo y nos des entendimiento, sabiduría y discernimiento para comprender las Escrituras, para aplicar las Escrituras y para entrar en nosotros mismos y darnos cuenta de las cosas que te fallamos, Señor. Gracias por todo. Te rogamos todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En Antioquía, en la iglesia que estaba ahí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas, el Elimás, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de ahí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevara a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión.
Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que los procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora las promesas que Dios hizo a nuestros padres, y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción. Pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas reservadas para David. Asimismo está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro pues es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en Jesús es liberado de todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si la contaran, no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaron que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, vamos a empezar a ver con qué valentía y con qué entrega Pablo predica la palabra de Dios. Y hablando humanamente, por eso Pablo es mi héroe. Pablo es mi apóstol favorito sin duda. Porque Pablo era recio, no era un cobarde.
Pablo era un terco en la fe. Pablo era un, como dicen los colombianos, un berraco para la fe. No se rajaba, decimos los mexicanos. Y eso para mí lo admiro. Vamos a empezar primero que nada cómo Pablo fue enviado. Pablo no fue enviado como en otras religiones lo hacen, o sectas, porque no son religiones. Tienen una conversión, dicen que el Espíritu Santo les habla, abren una iglesia y empiezan a predicar. Pablo no hizo eso. Pablo en el capítulo 13, versículo 3 dice, ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Pablo vino con la autoridad de la iglesia que Cristo dejó. Y empieza todo este proceso. Pablo no era como los católicos de hoy que dicen, no se metan, que cada quien crea lo que quiera, que cada quien decida. Todos somos libres de creer lo que queramos. Si eso los hace felices a ellos, ¿a ti qué? No te metas. No, Pablo no era así. Pablo era tan directo en la fe que miró a Bar Jesús, el que se hacía pasar por el mago y que quería cerrarle el camino a Sergio Paulo, y le dijo, tú hijo del diablo. ¿Se imaginan? Hoy les hablamos así a los católicos. Inmediatamente, este me ofendió, yo me voy a otra iglesia. Si hubiera predicadores que hablaran como Pablo, la gente pasaría lastimada y herida. Ahora tenemos unos católicos tan débiles que no les puedes decir nada, porque cualquier cosa que les digan lo toman personal, se ofenden y se resienten. Tenemos unos católicos tan debiluchos ahora. No todos, cierto está, conozco católicos muy fervorosos, pero la mayoría que vemos allá afuera son católicos que no puedes decir nada porque luego se ofenden. Estamos en una sociedad tan frágil. Pablo le dice, tú hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Después a los judíos, Pablo les dice, atiendan ustedes, gente ingreída, asómbrense y desaparezcan. Pablo era una persona que no tenía miedo. Los judíos intentaron asustarlo, intentaron contestarle, dice en el versículo 44. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos a Pablo. Entonces esta gente empieza a contradecir a Pablo, como a veces lo hacen los hermanos de otras religiones cuando uno va a predicar. O cuando uno más bien empieza a debatir con ellos, no predicar, pero a debatir con ellos. Y empiezan, de hecho, casi me atrevo, ni siquiera los hermanos separados, ojalá fueran ellos. Los mismos católicos, cuando ven que queremos evangelizar a un hermano no católico, empiezan a contradecirlo a uno, empiezan a atacarlo, los mismos que se dicen ser católicos. Y vamos a ver si Pablo dijo, tienen razón, las escrituras no son para debatir. Tienen razón, las escrituras no son para pelear. Tienen razón, Dios es amor. Al fin de cuentas, Él buscará la manera de salvarnos. Vamos a ver. En el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Y vamos a ver si les hablaba con miedo a ofenderlos. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan ahora que nos dirigimos a los no judíos. Pablo no tenía miedo. Él hablaba la palabra de Dios como era. Ojalá nosotros no tengamos miedo. Y sí, mucha gente se va a lastimar. A mí me lo han dicho. ¿Sabes cuánta gente se ha herido por ti? Sí, es verdad. Pero solamente la gente pagana y la gente que no quiere cambiar es la que se va a lastimar. Pero la gente que es como Pablo, Sergio Paulo creo que se llama, déjenme acuerdo porque ya se me olvidó. Ay, Señor, aquí estaba.
Sí, creo que es Sergio Paulo, pero ya no lo encuentro. Bueno, era... Sergio Paulo, sí. Pero la gente que es como Sergio Paulo y quiere escuchar la palabra de Dios no se resiente. Pero la gente que es terca en su pecado, la gente que es obstinada en una necedad de no doblegar su vida a Cristo, esos sí se van a ofender. Esos sí van a salir heridos. Y como dice el padre Luis Toro, la gente será herida. La gente se irá herida, lastimada, ofendida, atacada se sentirán, pero jamás se irán engañados porque les he dicho la verdad. Entonces, Pablo era de estos predicadores. La gente se ofendía con él, pero nunca se iban engañados. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.